Examen del 2025, primera semana. Ejercicio 1. Dos capitales cuya suma es de 2.500 euros han estado invertidos en capitalización simple durante el mismo tiempo y el mismo tipo de interés. Si los montantes son 1.800 euros y 1.200 euros, ¿cuáles eran las cuantías de dichos capitales? Bien, por un lado tenemos información de los montantes y sabemos que están invertidos en capitalización simple. Pues por lo tanto vamos a utilizar la fórmula para calcular el montante en capitalización simple que atiende a esta fórmula. Sería el capital final o montante es igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés y por el tiempo. Bien, entonces como tenemos los dos montantes de dos capitales, vamos a llamarles CN1 y CN2. Pues el primero sería su capital, el capital C1 por 1 más I por N, y el segundo hacemos exactamente lo mismo. Dado que los montantes son de 1.800 y 1.200 respectivamente, pues aquí esta fórmula podríamos sustituir 1.800 y 1.200 por cada uno de los montantes e igualarlo a la parte que tenemos a la derecha, que sería cada capital por 1 más I por N. Bien, ahora vamos a coger la otra información que nos dice que su suma tiene que ser de 2.500 euros. Eso lo escribimos de esta manera, C1 más C2 igual a 2.500. Y ahora lo que voy a hacer aquí es despejar una de las variables en función de la otra. Es decir, por ejemplo, el capital, el C1 va a ser igual a 2.500 menos C2. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues utilizando los montantes y la fórmula de los montantes, lo que voy a hacer es simplemente sustituir en este caso C1 por lo que es 2.500 menos C2. Por lo tanto, la primera ecuación me quedaría escrita de la siguiente manera. 1.800 es igual a C1, pero C1 es 2.500 menos C2. ¿Vale? Sigo escribiendo por 1 más I por N. La segunda ecuación la dejo como está y ahora tendríamos un sistema de dos ecuaciones, pero aquí aparentemente tenemos una incógnita que es C2 y después tendríamos otras dos, que sería I y sería N. Y con dos ecuaciones pues no podemos calcular tres incógnitas, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo vamos a tomar como si fuera otra incógnita, otra variable que interviene en este sistema, aparte de C2, como si fuera una X. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que si yo despejo esto, 1 más I por N, pues lo que voy a hacer es que todo lo que acompaña a 1 más I por N que está multiplicando pasa dividiendo para este lado, que podríamos colocarlo de esta manera, que 1 más I por N es igual a 1.800 entre todo esto. Hago lo mismo en la segunda ecuación, despejo 1 más I por N y tendría que es igual a 1.200 entre C2 que pasa dividiendo. Pues tendríamos esta expresión. Y ahora ocurre lo siguiente, que si 1 más I por N es igual a todo esto, pero 1 más I por N también es esto, pues quiere decir que esto y esto son iguales. Por lo tanto, ¿qué hago? Igualarlos. Bien, ahora voy a eliminar las fracciones como multiplicando en cruz, es decir, C2 que está aquí dividiendo pasa para aquí multiplicando y 2.500 menos C2 que está aquí dividiendo pasa para el otro lado, para el lado derecho, multiplicando. Es decir, que nos quedaría esta expresión así. Bien, ahora ya el proceso es eliminar el paréntesis, por lo tanto 1.200 por 2.500 me da 3 millones, 1.200 por menos C2 me da menos 1.200 C2. Bien, agrupo términos, esto que está restando en la derecha pasa sumando para la izquierda, igual a 3 millones. 1.800 más 1.200 me da 3.000 por C2 que es igual a 3 millones. Despejo C2, 3 millones entre 3.000 me daría 1.000. Ya tengo el segundo capital. El primero, como sabíamos que la suma tiene que dar 2.500, pues no queda más remedio que el primero sea 2.500 menos C2, es decir, 2.500 menos 1.000, que nos daría 1.500 euros. Bien, ejercicio 2. Dadas las siguientes rentas financieras, calcule el valor actual. Primera renta. Bien, lo primero que nos tenemos que fijar es en qué componentes tenemos en esta renta, ¿vale? Entonces es una renta que, como nos la parte en varios trozos debido a los cambios de tipos de interés, pues lo que vamos a hacer es calcular los valores de las
subrentas que tenemos. Entonces, en primer lugar tenemos aquí términos de 100, pero como aquí rompe el tipo de interés, pues esto va a ser mínimo 2 rentas. Después hay aquí otra rótula al tipo de interés, bueno, desde aquí hasta aquí, y después desde aquí hasta aquí pues tenemos términos de 200 y de 300. Periodicidad, ¿qué tenemos en las rentas? Pues desde el año 3 al cuarto partimos el año en 3 trozos, por lo tanto aquí tenemos periodos cuatrimestrales. Aquí exactamente lo mismo y aquí del año 5 al 6 estamos partiendo el año en 1, 2, 3, 4 trozos. Entonces tenemos una periodicidad en los términos de carácter trimestral. Bien, y después los tipos de interés son todos anuales. Bien, ahora, una vez que tenemos esto, vamos a ir formando las subrentas. Entonces, la primera. Bien, la primera tenemos que ver cómo encaja con el cambio de tipo de interés. Entonces, tenemos justo el cambio aquí, al final de este trimestre. Bien, entonces podemos formar la renta como prepagable, porque empezaría aquí, ¿vale? Donde tenemos ya la periodicidad de los trimestres, empezaría, bueno, trimestres, cuatrimestres. Entonces tendríamos que empieza el cuatrimestre y ya tengo el término, por lo tanto va a ser prepagable. Aquí igual empieza el segundo cuatrimestre y tengo el término al principio y aquí exactamente igual. Origen de esta renta, aquí. Final, pues aquí. Entonces encaja perfectamente con este tramo donde aquí acaba la vigencia de este tipo de interés. Siguiente renta. Bueno, coincide un término aquí al comienzo del cuarto año. ¿Vale? Entonces, y finaliza aquí, o sea, finaliza, no es que finalice, es que hay un cambio de interés aquí, por lo tanto, encaja también perfectamente como prepagable, dado que aquí empieza el primer cuatrimestre y tengo ya el término. Bien, aquí empieza el segundo cuatrimestre y tengo el término, y aquí empieza el tercer cuatrimestre y acaba aquí, ¿vale? Entonces, origen aquí, principio del cuarto año y final aquí, al final del cuarto año. Bien, ahora tendríamos 3 términos de 200. Entonces, justo aquí cambia el tipo de interés. Entonces podría hacer lo siguiente. Tengo el término aquí, entonces empieza el trimestre, ¿vale? Y este sería el periodo, ¿vale? Después, principio del segundo trimestre, tengo el término. Principio del tercer trimestre tengo el periodo, ¿vale? Entonces aquí, por lo tanto, tendría una renta también prepagable de 3 términos que vendría hasta aquí. Y después, o sea, su origen estaría aquí y su final aquí. Y después, por último, tendría una renta que la puedo hacer postpagable, ¿vale? Que puede empezar aquí y acabar aquí, dado que tendría, por lo tanto, que este término está al final de este trimestre y este término está al final, que coincide con el final, es decir, al cabo de 6 años. Entonces la podría definir así como postpagable. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que bueno, esta digamos que se solapa con esta. Si yo hago esta que es prepagable de 3 términos, vendría hasta aquí, ¿vale? Y esta empieza hasta aquí. Y esta empieza aquí, de aquí a aquí. Bueno, que eso es totalmente posible, ¿vale? Se puede hacer así. Pero bueno, yo lo he hecho de diferente manera, pues simplemente para que me quede, digamos, más bonito, porque no es otro objetivo que ese, ¿vale? Entonces, la podría hacer también de esta manera y es simplemente para ver que las rentas se pueden configurar de maneras diferentes siempre y cuando estemos respetando lo que son los cambios de tipo de interés y por tanto formemos las subrentas pues de forma correcta. Entonces, podría hacer tranquilamente lo siguiente: este término va por libre, así considero que esta renta es postpagable y de 2 términos, y después esta renta también es postpagable y de 2 términos, y así me queda pues todo bien colocado. De la otra manera, pues consideraría que esta renta es de 3 términos, prepagable y acaba aquí, y esta renta que es de 2 términos, postpagable y empezaría aquí, ¿vale? Es decir, que tendría algo superpuesto de esta manera, así, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos maneras es perfectamente viable. Entonces, vamos a ver las dos formas de hacerlo.
Bien, entonces tendríamos, por lo tanto, vamos a definir las rentas. En primer lugar, la primera sería una renta temporal, ¿vale? Porque tiene aquí un final, es constante porque los términos son iguales, prepagable porque los términos están al principio del periodo, en este caso cada cuatrimestre, y diferida porque el valor actual estaría aquí. Aquí está el origen. Y cuando el valor actual está con anterioridad al origen, pues entonces hablamos de rentas diferidas. Esta exactamente igual, es prepagable, por lo tanto temporal, constante, prepagable, diferida. Aquí, con la primera opción que voy a considerar, este capital no formaría parte de esta renta, por lo tanto lo tendría que llevar en su momento hasta aquí, de forma independiente. Después aquí tendría esta renta pospagable y otra renta pospagable. Entonces esta sería temporal, constante, pospagable, diferida, y esta exactamente igual. Bien, ahora, dado que tenemos aquí periodos cuatrimestrales y aquí trimestrales, necesitamos primero el equivalente cuatrimestral al 2%, aquí el equivalente cuatrimestral al 3% y aquí el equivalente trimestral al 4%. Los tenemos aquí calculados, ¿vale? Y con esto ya podríamos ir calculando el valor actual, sumando los valores actuales de las diferentes subrentas. Entonces, la primera, prepagable, temporal, constante, prepagable y diferida. Como es prepagable, lo que voy a utilizar es esta fórmula, pero obviamente adaptada a periodos cuatrimestrales. En vez de una I, yo voy a tener un I sub 3, ¿vale? Y N sería el número de términos. Entonces, este A con la diéresis 3 y 3, pues sería que tengo 3 términos y que utilizo este interés cuatrimestral. Entonces, esto así, es decir, esto multiplicado por el término, es decir, esta expresión, ¿vale?, que equivale en este caso a esta multiplicada por el término, me da el valor actual de esta renta aquí. Como lo quiero en el momento cero, tengo que diferirla a 1, 2, 3 años. Por lo tanto, cojo el 2% anual y hago esta operación por 1 más 0,02 elevado a menos 3. Entonces ya tengo el valor actual de esta renta, que lo he calculado de forma parcial, ¿vale?, para después explicar, bueno, que la otra forma de calcular la renta nos da exactamente igual. Entonces esto nos daría 280,24. Ahora, siguiente renta, también es prepagable, temporal, constante, prepagable, diferida. Bien, con esta expresión tendríamos el valor actual aquí, ¿vale? Tiene 3 términos, es prepagable, ¿vale? Es exactamente igual que el anterior. Lo que pasa es que en este tramo tenemos que utilizar el equivalente del 3% cuatrimestral, que sería este tipo de interés. Entonces, con esto solo calculamos el valor actual de esta renta amarilla aquí. Como la tenemos que llevar hasta aquí, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que diferirla a ¿cuánto tiempo? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Por lo tanto, multiplicada por 1,02 elevado a menos 4. Bien, siguiente renta, que en mi primera opción no tengo la renta, sino que tengo este capital que lo tengo que llevar hasta aquí. Por lo tanto, 200, primero lo llevo hasta aquí porque tenemos este tramo de interés. Entonces lo tengo que actualizar, llevar hacia atrás. ¿Cuánto? 1 año al 3%. Por lo tanto, lo multiplico por 1 más 0,03 elevado a menos 1. Y ahora que lo tengo aquí, me lo llevo hasta aquí. 1, 2, 3, 4 al 2%. Entonces, por 1 más 0,02 elevado a menos 4. Bien, ya estoy aquí. ¿Ahora qué tengo? Pues las dos rentas pospagables y de 2 términos. Entonces, pospagables, fórmula del valor actual, ¿vale? Con la salvedad de que el interés que tenemos que tomar es el equivalente a este, pero trimestral. Lo tenemos aquí, el I sub 4. Por lo tanto, valor actual de esta renta de 200. Como son 2 términos, a 2 y a este tipo de interés trimestral. Esto nos va a dar el valor actual de esta renta aquí. Bien, me la tengo que llevar hasta aquí, por lo tanto tengo que diferirla a 1 año y al 3%. Entonces, por 1 más 0,03 elevado a menos 1. Y una vez que la tengo aquí, la llevo hacia atrás, ¿vale? 1, 2, 3, 4 años al 2%, multiplicado por 1 más 0,02 elevado a menos 4. Bien, pues ya tengo el valor actual de esta renta aquí, que sería de 353,54.
Y por último, tengo otra renta de 300 de término y pospagable exactamente igual que la anterior, ¿vale? Y además al tipo de interés trimestral equivalente. Entonces, lo único que cambia aquí es que, obviamente, el término es diferente. Y esto nos daría el valor actual de esta renta aquí. Pero ahora me la tengo que llevar hasta el momento cero. Por lo tanto, con cuidado tengo que hacer lo siguiente. Primero, como el valor actual está aquí, lo que voy a hacer es llevármela hasta aquí. Por lo tanto, la difiero ¿cuánto tiempo? Desde aquí hasta aquí hay exactamente medio año. Por lo tanto, por 1 más 0,04 elevado a menos 0,5. Después, desde aquí me la llevo hasta aquí, diferida al 3% durante otro año. Por lo tanto, por 1 más 0,03 elevado a menos 1. Y una vez que está aquí, la difiero a los 4 años al 2%. Entonces, por 1 más 0,02 elevado a menos 4. Bien, pues todo esto sería el valor final de esta renta aquí, que daría 520,01. Si ahora sumo los 5 importes, me daría que el valor actual es de 1.608,23. Bien, y ahora vamos a hacerlo como sería, digamos, lo habitual, o bueno, simplemente una forma más de calcular esta renta. Bien, en este caso pues sería haciendo lo siguiente, no considerar este capital como que va por libre, es decir, él solo sin formar parte de la renta, sino que lo vamos a incluir en una renta prepagable, es decir, sería esta línea de aquí, una renta prepagable de 3 términos, ¿vale? Cuyo origen estaría aquí y su final estaría aquí. Es el cambio que vamos a hacer. Entonces, la primera es igual, la segunda es igual, aquí tenemos los importes. Esto no lo tendríamos porque esto habría sido el resultado de actualizar este capital individual, por lo tanto, esto no lo tendríamos, pero ahora tendríamos que calcular el valor actual de esta renta prepagable con 3 términos, que sería esta expresión que tenemos aquí. Entonces tendríamos 200 y una renta prepagable de 3 términos a el interés trimestral que tenemos aquí, ¿vale? Y ahora, ¿qué ocurriría? Con esta expresión tendríamos su valor actual aquí, ¿vale? Entonces la tenemos que diferir a un año al 3% multiplicada por 1 más 0,03 elevado a menos 1 y después diferirla al 2% durante 4 años multiplicada por 1 más 0,02 elevado a menos 4. Esto nos daría 532,93. Y si sumamos estos 179,39 más 353,54 de la primera forma, también nos daría 532,93. Por lo tanto, es equivalente a hacer esto que hacer esto. ¿Vale? La última nos quedaría exactamente igual porque no la hemos cambiado. Bien, si sumamos todo esto, pues nos va a dar 1.608,23. Bien, vamos con la segunda renta. Se trata de una renta en progresión geométrica. Bien, nos fijamos primero en los términos, ¿vale? Aquí no nos han puesto los términos, pero es fácil deducirlo. La razón es 1,02, entonces pues vamos incrementando el exponente en una unidad, ¿vale? Hasta que nos coincide además, es decir, este es el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La periodicidad es mensual y aquí rompe el interés pues 2 años y medio después. Primero tenemos 2 años y medio al 3% y después tenemos un tipo de interés nominal del 4%. Bien, por lo tanto vamos a tener en primer lugar una renta temporal porque va a tener un final, variable en progresión geométrica, los términos van cambiando, se van sucediendo en progresión geométrica, prepagable porque ya tengo el primer término justo en el momento cero, es decir, empieza aquí el semestre y tengo ya el término al principio del semestre. Aquí igual, aquí igual, aquí igual y aquí igual. El origen de esta renta está aquí, el final está aquí, ¿vale? Justo donde rompe el interés. Va a ser inmediata porque el valor actual lo voy a calcular aquí que coincide con el origen de esta renta. Y ahora una peculiaridad. En las rentas en progresión geométrica tenemos 2 casos, o sea, 2 fórmulas diferentes dependiendo de cómo es la relación entre 1 más i y q.
Bueno, en este caso no vamos a hablar de I, sino que vamos a hablar del interés semestral, ¿vale? El equivalente a este anual. Entonces, en este caso, necesitamos el I2, ¿vale? Que es el equivalente a este anual. Entonces, el I2 lo tendríamos calculado así, que sería un 0,0148. Bien, 0,0148 es menor que, bueno, 0,148 no, 1 más 0,0148 nos daría 1,014 y 1,014 es menor que 1,02, ¿vale? Entonces sería este caso el que tenemos en el que vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula sería el valor actual de una renta en progresión geométrica cuando es postpagable e inmediata. Por lo tanto, como esta va a ser prepagable, simplemente a esto le vamos a añadir 1 más i. Bueno, pues entonces tenemos ese caso, ¿vale? Y bueno, respecto a esto, nada más. Ya hemos calculado aquí el interés semestral equivalente a este anual y procederíamos a calcular su valor actual, el valor actual de esta subrenta. Bien, ahora, ¿qué pasa con la segunda? Empieza aquí donde cambia el tipo de interés y justo aquí ya tengo un término, por lo tanto tendría o consideraría que esta es una renta prepagable. Bien, entonces tenemos primer semestre de este tramo y ya tengo el término, ¿vale? Segundo semestre ya tengo el término, tercer trimestre término, cuarto trimestre tengo aquí el término al principio, quinto trimestre, semestre y tengo aquí el término y por último tendría el último semestre y este sería el principio de este semestre que iría hasta aquí. Es decir, que me estoy pasando del año 5 en cuanto a calcular el periodo de este término. Entonces, en el manual teórico nos dicen lo siguiente respecto a lo que ocurre cuando tenemos una renta en la que hay varios tipos de intereses y esto lo que hace es obligarnos a considerar, a partir la renta en subrentas, que es lo que estamos haciendo en esta renta y en la anterior. Entonces nos dicen lo siguiente. Cuando tenemos, en este caso tenemos una renta, o tendríamos una renta, pero claro, como tenemos dos tramos de intereses, pues la tenemos que partir en dos. Entonces, por un lado, en la parte izquierda nos dice que tendríamos ese periodos de duración hasta aquí. Sería una renta postpagable, temporal e inmediata, que se valora a este tipo de interés. Ahora, la segunda renta que tenemos, pues es una renta de n menos s periodos de duración. Bueno, también sería, en este caso, de duración postpagable. Empezaría aquí. Acabaría aquí, sería postpagable, temporal y diferida porque su valor actual estaría aquí y si la valoramos aquí en el momento cero, pues tendríamos que diferirla durante esos periodos. Bueno, importante lo subrayado, podemos observar en la ecuación que para valorar esta segunda renta utilizamos un tipo de interés I sub 2 para la duración de n menos s periodos. Entonces, traducido aquí, yo lo que tendría que estar utilizando es el equivalente semestral a este nominal durante n menos s periodos, ¿vale? Entonces, estos s periodos son 2,5 años y 5 menos 2,5 me da 2,5. Entonces, este interés es válido para 2,5 periodos. Me dice aquí, utilizamos un tipo de interés I2 para la duración de n menos s periodos. Por lo tanto, esto yo lo utilizo en 2,5 periodos. Es decir, 1, 2 y esto. Yo este interés no lo utilizo aquí en este tramo. Por lo tanto, si yo considero que esta renta es prepagable con 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, el final de esta renta estaría aquí. Y yo aquí no sé si este interés sigue estando vigente o no. Hay algún examen en el que consideran que esto sí que es así, pero bueno, si vemos en el manual, en la teoría,
aquí está claro que nos está diciendo que este tipo de interés es válido para la duración de n menos s periodos. Entonces, la duración de toda esta renta es hasta aquí, hasta el 5. Entonces, yo considero que prepagable 1, 2, 3, 4, 5 con 6 términos me pasaría de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente considero que esta es una renta de 1, 2, 3, 4 de 5 términos y este va por libre y después me lo llevo hasta el momento 0. Lo puedo hacer así o puedo considerar que este va por libre, me lo llevo hasta aquí y sí que considero aquí una renta pospagable de 1, 2, 3, 4, 5 términos. Cualquiera de las dos maneras es válida. ¿Vale? Lo que la cuestión es si este trozo, ¿vale?, tiene la vigencia de este tipo de interés o no. Sería matizable, entonces, bueno, para curarnos en salud yo lo haría así, ¿vale? De hecho, lo he hecho así, es decir, tenemos una renta en progresión geométrica prepagable, pero hasta aquí, con 5 términos, ¿vale? Entonces, el origen está aquí, el final está aquí y después este término va por libre, es decir, no es un término, es un capital, no forma parte de esta renta. Bien, entonces, hecho así, que bueno, que lo hacemos así con 6 términos y considerando y suponiendo que esto está vigente en este periodo, bueno, pues obviamente nos va a dar lo mismo, porque es una consideración de que aquí sigue vigente el 4%. Entonces, es el matiz de considerar si sí o si no, ¿vale? Pero eso, el manual creo que deja claro que debería ser así. Bueno, pues entonces, con esto vamos a calcular ya el valor actual de las dos subrentas. La primera, entonces, vamos a aplicar la fórmula que utilizamos cuando se cumple esto, que 1 más i es menor que q o que 1 más i es mayor que q, en los dos casos. Entonces, valor actual, el primer término que tenemos es 60 después tendríamos 1 menos la razón entre 1 más i, en este caso, como tenemos periodos semestrales, utilizamos el I2, ¿vale? Elevado a los 5 términos que tenemos y entre 1 más I2 menos Q. Como es prepagable, le añadimos 1 más, en este caso, I2, ¿vale? Y así ya tendríamos, dado que es inmediata, tendríamos el valor actual aquí, ¿vale? Y ahora, ¿qué ocurre en este caso? Que en este caso 1 más I es igual a Q. Bueno, no es la I exactamente porque dado que los periodos son semestrales, pues tendríamos que 1 más I2 es igual a Q. Como nos dan un interés nominal, el semestral lo calculamos dividiendo el nominal entre 2, ¿vale? Entonces sería 0,02. Si a 0,02 le sumamos 1, es decir, hacemos 1 más I, nos da 1,02, que coincide precisamente con la razón de la progresión. Bien, entonces se da esta condición, por lo tanto, para calcular el valor actual de una renta progresión geométrica pospagable utilizaríamos esta fórmula. Si es prepagable, le añadimos 1 más i. Bien, por tanto nos quedaría 60. Bueno, no sería 60. Primer término de esta renta, que sería 60 por 1,02 elevado a la quinta. Bien, ya tenemos C. Ahora tendremos que multiplicar por 1 más el I'2, ¿vale?, que es el vigente semestral en este tramo, elevado a menos 1. Lo tenemos aquí, 1 más 0,02 elevado a menos 1, y después por el número de términos que yo considero que son 5. ¿Vale? Como es prepagable, le vamos a añadir 1 más I2, es decir, bueno, I'2, que sería 1 más 0,02. Bien, con todo esto que tengo aquí, tendría el valor actual de esta renta de 5 términos aquí, ¿vale? Pero ahora, ¿qué ocurre? Que el valor actual no lo quiero aquí, lo quiero aquí. Por lo tanto, tengo que diferirla ¿a cuánto tiempo? Pues aquí tengo medio año y después tengo 2 años enteros. Es decir, diferirla a 2 años y medio, que viene siendo 2,5. Por lo tanto, 1,03, ¿vale?, elevado a menos 10, menos 2,5, que lo multiplico por toda la expresión que suponía el valor actual aquí. Bien, entonces, ahora
Ya tengo, por lo tanto, el valor actual de la renta azul aquí y de la verde aquí. Me falta este término que me lo tengo que llevar hasta aquí. Pues es muy fácil. Primero me lo llevo hasta aquí durante 2 años y medio al 2% y después desde aquí me lo llevo hasta aquí, entonces al 3% y también durante 2 años y medio. Sumamos toda la renta, los términos de la renta y nos daría 675,31 euros.